Recordando un poco lo que hemos avanzado en el primer video, nos hemos adecuado en el contexto de qué significa legalidad para nosotros, cuál es el marco de la legalidad en la administración pública y en el sector privado, así como también hemos hecho un contexto de las definiciones de auditoría, la clasificación y los tipos de auditoría que se realizan en el análisis de un objeto específico. Ahora ingresaremos a las fases de la auditoría jurídica. Estas son la inicial, la planificación, la ejecución, la comunicación y el seguimiento, aunque varios de los procedimientos ya desarrollados por entidades que realizan las auditorías identifican solamente 3 que están referidos a la planificación, la ejecución y la comunicación. Dentro de la fase preliminar, esta requiere la determinación de la forma de inicio, la comprensión adecuada del objeto y alcance a auditar, la recopilación de los antecedentes normativos, el estudio del régimen jurídico que regula la actividad a ser auditada y la revisión de la existencia y funcionamiento de un control interno respecto a lo que vamos a realizar de una auditoría de legalidad. Principalmente estará referido al estudio preliminar de la normativa que regula la entidad, el proyecto, la actividad o aquello específico que identifiquemos para auditar legalmente. Para eso requiere una fase de conocimiento que está basada en el análisis de la entidad como tal, como hemos señalado. Se refiere a su creación y normativa institucional, a la misión y visión establecidos, al plan estratégico y objetivos estratégicos que se tengan estipulados y cuyos resultados se van a evaluar. Además de observar la estructura financiera y presupuestaria si es necesario y si existen otros lineamientos institucionales para realizar la auditoría de legalidad. Ya en la gestión institucional o en el nivel interno de organización de esta institución que vamos a auditar, se debe identificar con claridad el organigrama que se tenga plasmada, además de la infraestructura física, el manual de funciones y competencias o manual de organización y funciones que tenemos plasmados en nuestras instituciones, además del sistema de control que se tenga vigente, así como los procesos y procedimientos, ya sean estos estratégicos de apoyo, de evaluación y control, y las gestiones que se tengan establecidas, como las de calidad, la documental, la ambiental, de seguridad, etcétera, que pretendemos nosotros auditar legalmente. Y además de identificar la administración de riesgos dentro de la ejecución de la auditoría. Para eso es necesario establecer qué entendemos como el plan de auditoría, que se refiere a la determinación precisa de los objetivos, los procedimientos a aplicar y las técnicas a emplear. Esta planificación debe ser lo más minucioso posible, con la indicación de tiempos aproximados en la asignación de cada tarea y la técnica que se va a emplear, así como el personal que llevará a cabo esta auditoría. Dentro de las planificaciones también podemos encontrar en las auditorías internas a las programaciones anuales, que se refiere a la determinación del conocimiento de la entidad objeto de la auditoría, la alineación con la planeación estratégica de la entidad, la determinación del universo de auditoría y la formulación de un programa anual de auditorías que nos lleven a realizar de forma programada la ejecución de auditorías en un año. Sin embargo, para establecer una planificación es importante contestar a estas preguntas. ¿Qué tipo de auditoría realizaré? ¿Para qué voy a realizar esta auditoría? ¿Quién es o quién será mi sujeto auditado? ¿Cómo, referido a las técnicas y procedimientos empleados en la auditoría? ¿Con qué instrumentos realizaré? ¿Y cuándo? Especificando los plazos y el cronograma de actividades que tenga para planificar. En esta planificación debemos también determinar el objeto u objetos, sean estos de control, de productividad, de organización, de servicio, de calidad, de cambio, de aprendizaje, de toma de decisiones o de lo que plasmemos en la auditoría de legalidad que realizaremos.
También debemos señalar el alcance de la auditoría, es decir, qué periodos de tiempos y qué documentación, qué estructura pretendemos auditar. También la metodología a aplicarse a través de la selección de las técnicas de auditoría y así como la asignación de la organización de administración en el trabajo de forma eficiente y efectiva del personal que se identifica en esta auditoría con un cronograma específico. También se tiene que identificar y resolver problemas potenciales respecto a posibles retardos o impedimentos para la realización de la auditoría, además de plasmar, como hemos señalado en un cronograma, el tiempo estimado de su ejecución y establecer los recursos necesarios, es decir, la selección de auditores o equipo de auditores multidisciplinario y temas administrativos y logísticos que son necesarios para la realización de la auditoría. También es importante observar las cualidades del auditor que requerimos para esta designación en la auditoría de legalidad, cumpliendo también las normas establecidas para las auditorías de forma genérica, entre ellas la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia, destinadas a identificar la mejor idoneidad del auditor que realizará nuestra auditoría. Ya ingresando a los procedimientos y técnicas de la auditoría de legalidad, debemos observar que un procedimiento de auditoría constituye el conjunto de técnicas de investigación que el auditor aplica a la información sujeta a revisión, mediante las cuales obtiene evidencia para sustentar su opinión profesional. Las técnicas constituyen un detalle del procedimiento. En otras palabras, los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que integran el trabajo de investigación aplicado a un caso particular o un universo de casos relativos a los estados del comportamiento jurídico de una entidad, organismo, juzgado, etc. Estos procedimientos, aplicados por el auditor en forma secuencial, tienen los siguientes objetivos: de comprender la actividad o el área objeto de examen, recopilar la evidencia de auditoría, confirmar, respaldar o discutir una observación, hallazgo o recomendación. Dentro de la clasificación de estos procedimientos podemos identificar 4. Las primeras referidas a las básicas, entre las que se encuentran las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones documentales y la observación directa que es descrita por el auditor. Dentro de los procedimientos cuantitativos están las revisiones analíticas, análisis de evaluaciones de los recursos, análisis de flujos, técnicas de análisis económico. Dentro de los procedimientos cualitativos se encuentran la evaluación del estilo y la calidad, el conocimiento del entorno jurídico de la entidad auditada, entre otras. Y finalmente, dentro de los procedimientos de control se encuentran las técnicas de implementación de un sistema de control, evaluación y seguimiento. Ya ingresando a lo que son las técnicas de la auditoría, debemos señalar que estos son los recursos particulares de investigación utilizados por el auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o que le han suministrado. Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor jurídico utiliza para lograr la información y comprobación necesaria y así emitir su informe final. También se han dado varias clasificaciones de las técnicas. La primera de ellos que podemos mencionar son los siguientes: referida al estudio general, el análisis, la inspección, la confirmación, la investigación, la certificación, la observación y la comprobación, que las desarrollaremos ahora. La técnica del estudio general consiste en la apreciación profesional sobre las características generales de lo que se vaya a auditar legalmente, es decir, de las actividades de las partes que integran, entre otras cosas, de lo que auditaremos. Se analiza en forma general al caso o universo de casos. La técnica del análisis es la agrupación de los distintos elementos individuales que conforman el todo,
de tal manera que los grupos conformados constituyen unidades homogéneas de estudio. En esta técnica consiste ir de lo general a lo específico, es decir, la aplicación del método deductivo con el propósito de analizar con responsabilidad y bajo un criterio de razonabilidad que las operaciones se hayan ajustado a la ley. La técnica de inspección consiste en examinar los registros, los expedientes, los cuadernos de control jurisdiccional, cuadernos de investigación y otros datos que nosotros requerimos para la auditoría de legalidad, es decir, que se aplica sobre los objetos inanimados o estáticos, nunca sobre procedimientos en movimiento o personas. La técnica de la confirmación consiste en la obtención de una comunicación escrita de un tercero independiente del órgano auditado que se encuentra en condiciones de conocer la naturaleza y las circunstancias de la situación jurídica sobre la que opera el ente auditado y de informar válidamente sobre ella. La técnica de la investigación es la obtención de datos e información por medio de los funcionarios de los propios organismos auditados. Las respuestas e investigaciones puede dar al auditor información no poseída previamente o evidencia de auditoría corroborativa. En otras palabras, consiste en buscar información de personas con cierto rango o jerarquía que tenga conocimiento pleno del objeto auditado. La técnica de la certificación consiste en la obtención de cartas, certificaciones u otros documentos en los cuales se certifican situaciones del objeto auditado y asegure la verdad sobre los hechos de importancia para la investigación de la auditoría de legalidad. La técnica de la observación es donde el auditor se cerciora personalmente de hechos y circunstancias relacionadas con el objeto de auditoría, observando los comportamientos de las personas intervinientes en la actividad o la operación. Y finalmente la técnica de la comprobación, que consiste en comprobar hechos a través de la documentación comprobatoria. En la revisión de la documentación, el auditor debe tener en cuenta la legalidad, verificando en su marco la aplicación del procedimiento administrativo respecto a la emisión de actos administrativos. Entre otras clasificaciones, podemos mencionar la siguiente, sin entrar a las definiciones conceptuales que más o menos se adecúan a las que hemos verificado antes o a las que tenemos un conocimiento genérico de esta aplicación. Por ejemplo, dentro de las técnicas verbales o testimoniales se encuentran la entrevista, las encuestas y la aplicación de cuestionarios. Dentro de la clasificación de las técnicas documentales están las de comprobación y las técnicas de confirmación. Dentro de las técnicas físicas se encuentran las de inspección, de observación, comparación o confrontación, revisión selectiva, el rastreo, además de existir otras técnicas como las analíticas y las informáticas. Una tercera clasificación o agrupación de técnicas que podemos observar en pantalla son la de la verificación ocular. Dentro de esta están las técnicas de comparación, de observación, de revisión selectiva y de rastreo. Dentro de las técnicas de verificación verbal están las técnicas de indagación, de entrevista, de encuesta, de cuestionario. Y dentro de las técnicas de verificación escrita se encuentran las técnicas de análisis, de certificación, de confirmación, de tabulación. Dentro de las técnicas de verificación documental están las de comprobación. Y la técnica de verificación física está la técnica aplicada de inspección. Hasta aquí hemos observado la clasificación de los procedimientos y técnicas aplicables a la auditoría de legalidad, siendo responsabilidad del auditor dentro de la planificación establecer qué técnicas van a ser empleadas de acuerdo al objeto que se pretende auditar legalmente.